Dios bendiga y Dios guarde de una manera especial. Como todos los martes, el Ministerio Hombres y Mujeres que Desenvainan Espada, estamos aquí para iniciar este tiempo de enseñanza, de guerra espiritual y liberación. Antes de iniciar, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a estar hablando sobre el tema, la importancia en conocer cómo operan los demonios y cómo están ramificados. Estaremos orando para iniciar este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra porque tú vives y reinas por siempre. En esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo tu gracia, tu favor y misericordia, Dios mío, tu amor, tus bondades y piedades. En esta hora me humillo delante de tu altar, Dios mío, pidiéndote, Padre, que venga cubriéndonos con tu sangre, que venga envolviéndonos en tus bondades. Venimos, Señor, atando, ligando todo lo que se mueve en los aires, todo lo que no sea tuyo. Yo primeramente pido perdón, cualquier palabra, toda expresión, cualquier cosa, Padre, que no te ha agradado en esta hora. Perdóname, límpiame de todo pecado, de toda rebelión. Me humillo, reconozco mis transgresiones y mis rebeliones delante de ti. Padre, me humillo. Padre Jehová, glorifícate en esta tarde, en esta clase, en esta noche, como tú quieres, en el nombre de Cristo. Mira a cada persona que está ahí preparado para recibir esta enseñanza. Te pido, Jehová Dios, que seas activando nuestro conocimiento, direccionándonos y guiándonos, Padre, en cada uno de los temas que nosotros estamos presentando en esta hora. Pido por cada uno de los hermanos que están aquí y los que van a escuchar también. Cúbreles con tu sangre, sella cada palabra y que todo lo que nosotros digamos, Señor, pueda quedar grabado y sellado en nuestra mente y nuestros corazones, y que podamos multiplicarlo al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar. Como dijimos, estaremos hablando acerca de la importancia de conocer cómo operan los demonios y cómo están ramificados. Son dos cosas: la manera de operar y luego la manera en cómo ellos se unifican, cómo ellos se conectan para hacer un trabajo de destrucción en la vida de la persona. Es importantísimo saber que en el caso espiritual, cuando hablamos de demonología, recuerden que el mundo físico trabaja de una manera y el mundo espiritual trabaja de otra. En el caso del mundo físico, el mundo físico es muy limitado. Tanto así está limitado a tiempo, está limitado a horarios. Amén. Por eso que la persona generalmente en el día trabaja y en la noche descansa. Hay otros que trabajan en la noche y en el día descansa. ¿Por qué? Porque hay horarios para la cosa. Pero el mundo espiritual no tiene horario, no tiene límites. Entonces, como no hay un límite, no hay un tiempo, es infinito el tiempo en el mundo espiritual. Por eso los espíritus inmundos, ellos no descansan, ellos siempre están operando, ellos siempre están trabajando. Igualmente el mundo celestial, de Jehová, de los ángeles de Dios, también están siempre trabajando y están también 100% a favor de los hijos de Dios. Están en protección, en cobertura, en cuidado, amén, haciendo trabajo, porque los ángeles no solamente nos protegen. Hay ángeles que están en las atmósferas, hay ángeles que están trabajando desde la tierra. Hay un movimiento de ángeles de Dios constante también, que Dios lo pone en lugares específicos, en áreas específicas, en todo lo que es el globo terráqueo, para ellos también estar pendientes de situaciones. El mundo terrenal está arropado por lo que son los ambientes espirituales. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos operamos o vivimos, en un ambiente físico, nosotros operamos en un ambiente espiritual, y tanto así que nosotros ahora, al ser cristianos, hijos de Dios, tenemos la legalidad espiritual de parte de Dios para nosotros entonces hacer, siendo hombres naturales y mujeres naturales, hacer cosas sobrenaturales, porque sobre nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo. Pero de igual manera, en el mundo del ocultismo, en el mundo de las tinieblas, también se hacen cosas sobrenaturales, porque hay espíritus, hay entidades demoníacas que también sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo y tiene poder. No, su poder no es muy limitado, es limitado, pero tiene poder. Y sabemos que
Él se mueve y también rige y organiza la tierra. Y por eso la tierra está en tanta destrucción y en tanto caos. Pero Jehová ha levantado un remanente, a un pueblo que le ama para trabajar, para ir en contra de lo que la tiniebla están operando. Amén. Por esta razón es importante que nosotros estemos muy alerta en la manera de operar de los espíritus inmundos en contra de la iglesia. Vamos a ir a Mateos capítulo 17 y vamos a estar leyendo el versículo 14 al 21 para iniciar este tiempo. Amén. Mateo 17, versículo 14 al 21. Leemos con la autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegaron, el gentío vino a él. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Esta historia en varias ocasiones la hemos leído y nosotros hemos visto de qué manera el enemigo a este jovencito lo tenía atado, pero de hecho tenía mucho tiempo ese espíritu en la vida de ese niño, que ya luego, claro, era un joven. Pero vemos que específicamente tenía un nombre, que ese chico era lunático, o sea, era loco, tenía una locura. Entonces, vemos aquí que hay espíritus, o los espíritus cuando entran a la vida o al cuerpo de una persona, ellos provocan un descontrol, una situación en esta persona. Por eso a veces usted ve a la gente por ahí caminando en la calle y lo ve haciendo cosas, y lo ve haciendo movimiento, y lo ve sucio, y lo ve andrajoso. Son demonios que entran a la vida de esa persona y le controlan y toman el control de su mente. Amén. El ser humano tiene lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Amén. Que esas son, en esos hemisferios es donde entran las informaciones. Ahí a través de la mente recibe la información y esa información va a cualquier parte del cuerpo, que es la que hace que el cuerpo accione. Pero si el ser humano, su mente no está siendo invadida por demonios y llega a un punto de que ellos controlan, porque hay personas que desde dentro le hablan, pero hay veces cuando ya pierden el norte y ya no tienen control de sí, entonces son los demonios que le controlan desde adentro y toman el control y son los que le dirigen y le ponen a hacer cosas. Haz esto, muévete aquí, pero ellos no saben lo que están haciendo porque están poseídos, que eso fue lo que pasó también con el endemoniado gadareno. Amén. Cuando hay que saber la diferencia dentro de lo que es atadura y lo que es posesión. Cuando alguien está atado o alguien tiene un espíritu inmundo, claro, es porque hay un área de esa persona que los demonios controlan. Pero cuando una persona está poseída, es cuando ya el demonio toma el control total de su vida. Porque una persona puede tener áreas de su vida atadas, pero tiene el conocimiento y puede organizarse y dirigir y hacer. Amén. Y conoce, y su voluntad y sus emociones están libres. Pero si los demonios atacan áreas de su vida, puede ser en el área de la salud, puede ser en el área
de los bloqueos, porque aunque bloquee, le bloquea por un momento, pero esa persona puede accionar. No es que ha perdido el norte, ni ha perdido el control de él. Pero es horrible cuando los demonios controlan y toman el control total de tu mente. Es terrible porque ya no te gobiernas tú. Por ese ejemplo, hay personas que llegan a matar. Cuando usted oye de que un padre mató a sus hijos y que luego entonces se mata a él, ¿por qué? Porque el espíritu hace que mate a los niños y luego de repente, cuando ya ve que hizo, se arrepiente, entonces el espíritu dice, ¿qué va a hacer? Te va a quedar vivo, mátate tú también. Entonces, ¿qué hace? Destruye. Amén. Entonces hay que estar muy claro en estos dos aspectos, en lo que es atadura y lo que es posesión. Ahora bien, un cristiano puede estar atado, sí. Hay áreas de nuestra vida, por todo lo que hemos hablado en las liberaciones, en el campo de las liberaciones, en el campo de las puertas abiertas que yo tengo. Recuerden que los espíritus inmundos entran por puertas abiertas. ¿Cuáles son las puertas abiertas? Los pecados que yo cometo. Amén. Hay pecados que yo cometo que le dan una legalidad a las tinieblas para ellos hacer. Los demonios no pueden entrar en una vida si no le abren puerta a través del pecado. Y no solamente es en Cristo, también en el mundo. Los demonios no entran en la gente así porque quieren. No. Si no, la gente estuviera vuelto loco por ahí. No, ellos van entrando a medida de que la gente va abriendo puertas. Recuerden que tenemos un libre albedrío. Dios nos dio ese libre albedrío. Y cuando lo tenemos, nosotros decidimos qué hacer. Y cuando abrimos esa puerta, ¿qué hace el enemigo? Entra. Por eso es que ustedes ven que la gente que no son cristianos, hay gente que no tienen a Dios, pero tú lo ves tranquilo en su casa. Y no es que quizás no tengan áreas atadas, sí. Pero el problema es que su nivel de pecado ellos no han abierto puertas grandes para que los demonios controlen de una manera masiva. Más sin embargo, hay otras personas que están en droga, en alcohol, tienen una vida desordenada, depravada, son intranquilos, no son estables, están en la calle, no tienen... ¿Por qué? Porque le abrieron puertas y muchas veces tiene que ver también lo que hizo su generación, el nivel de pactos, de cosas que hicieron sus antepasados, que también abrieron puertas. Y por eso es que usted ve que hay personas que fuera de lo que es el evangelio, están de una manera u otra. Ve a personas muy atadas y a otras aparentemente que no tienen nada. Que hay gente que dice, bueno, fulano nada más le hace falta ir a la iglesia porque esa persona no hace nada malo. Esa gente nada más le hace falta ser cristiano porque no bebe, no baila, no habla mentira, no dice palabrota, pero no tiene a Dios. Entonces, ahí vemos otra persona es muy fructífera en lo económico y otras personas tienen una vida de miseria fuerte. Entonces, todo esto tiene un porqué en el mundo espiritual. Amén. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, en el campo de la iglesia, ¿por qué razón puede ser que una persona que sea cristiano tenga espíritus inmundos que estén dentro de ellos? Por la sencilla razón que nosotros, como siempre hablamos en lo que es liberación y guerra espiritual, cuando venimos a Cristo, el Señor, claro que perdona todos nuestros pecados pasados, los limpia, los borra. Pero recuerden que hay consecuencias de cosas que yo hice. Hay cosas que yo hice que aunque pedí perdón, trajo una abertura y los demonios están dentro. Entonces, es como, he dado varias veces este ejemplo, es como que cuando usted tiene en su casa alguien que usted no quiere que esté, pero esa gente está a gusto en su casa. Usted no quiere que esté, pero usted no le dice que se vaya. Entonces, si usted no le dice que se vaya y está a gusto, él no se va a ir. Pero sabe que si usted le dice, te tienes que ir, se tiene que ir porque sabe que no es su casa. Eso mismo pasa con los espíritus inmundos. Que ellos, cuando tú vienes a Cristo, claro, el Señor borra todos tus pecados, te limpia. Pero luego hay cosas en el pasado que nosotros mismos hicimos, hermano, que traen consecuencias porque el pecado tiene su paga. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Claro, el perdón está, pero luego hay cosas que hay que arreglar. Hay desórdenes que yo hice que tengo que ordenar. De hecho, hay gente que se convirtieron y todavía están pagando consecuencias de cosas malas que hicieron. Amén. Y todavía están viviendo consecuencias del desorden de vida.
Gente, ejemplo, que tuvo un buen trabajo, una buena economía, pero hizo tantos desarreglos en su vida que luego todo eso trajo como consecuencia, todos esos desarreglos, toda esa vida de depravación, trajo una consecuencia en su salud, trajo una consecuencia en su economía, que todavía están cargando con esto. Y tiene que ahora entonces hacer un trabajo de liberación y restauración. Esto tenemos que tenerlo claro. La gente a veces dice, pero ¿cómo puede ser que un cristiano me digan que tenga demonios? Claro. Imagínate una persona que viene de pacto, viene de prostitución, viene de sexo desordenado, viene de una vida de depravación, viene de una familia que tenía altares y que se lo iban pasando de generación en generación. Hay reglas en el mundo espiritual. Y esas reglas en el mundo espiritual, cuando se transgreden, hermano, hay que arreglarla. Amén. Y de hecho, siempre doy el ejemplo de David, que cuando David pecó, aunque no fueron sus hijos, pero sus hijos pagaron la consecuencia en carne viva del pecado de David, y no fueron sus hijos. Y también algo muy importante en el mismo caso de David, cuando David coge el reinado de Saúl, óigame, David toma el reinado de Saúl, porque recuerden que Saúl muere y lo ideal o lo que debió de ser es que cuando un rey muere, su hijo es que tiene que sustituir, pero el reinado lo daba Dios. Y por dirección de Dios era David que le tocaba el reinado. Y aquí estamos viendo que en el caso específico de David, David está en el reinado, está sirviendo a Dios, está haciendo la voluntad de Dios, está honrando a Dios, pero viene una hambruna en el tiempo de David, pero fue que Saúl mató a unos gabaonitas que no tenía que matar. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que aunque David no fue el que mató, pero fue en el reinado que David tenía, que era el mismo, el reinado de dirigir el pueblo de Israel. Y uno va a decir, pero ¿y qué culpa tiene David de que Saúl haya hecho un acto que no debió de hacer? No tiene culpa él, pero el reinado sí. Entonces en el reinado de David viene y se paga la consecuencia y se hace un decreto. Porque ¿qué pasa? Si en el mundo físico sucede, fue porque en el mundo espiritual hubo un reclamo. En el mundo espiritual hay reclamos. Cosas que nosotros hicimos y que no pedimos perdón, que esa es otra cosa que lo he hablado mucho en liberación. Que a veces papá y mamá hicieron cosas en el pasado y murieron. Y yo formo parte porque yo tengo ese ADN, ese ADN familiar. Y dentro de mi ADN, yo soy también de mi mamá. Y eso que ella hizo me repercute a mí, negativo o positivamente. Por eso es que hay gente que dentro, yo tengo, por ejemplo, una persona que me decía que siempre se soñaba, un hermano, un chico, me decía que siempre se soñaba de que su abuela como que le hacía entrega, le decía que tenía que seguir, porque ella trabajaba en la brujería y quería que él siguiera esa misma línea y él es cristiano. Pero entonces en el mundo espiritual hay reclamos. Entonces es una manera de ellos operar. ¿Cómo yo me liberto? Claro, lo primero yo tengo que aprender a pedir perdón por mi generación, pedir perdón por mi familia, pedir perdón por aquellas personas que yo no conocí, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo no lo conocí, yo no sé nunca supe de ellos, pero Dios sí sabe y los demonios también. Mira, hermano, la iglesia está muy ajena, hermano, de las cosas que están pasando dentro de la misma iglesia. La iglesia, hermano, necesita urgente. Y realmente es solo que se están manifestando ellos. Porque están dentro de los cuerpos y están en las personas y están. Y es algo que no se puede ni que ocultar, ni que la persona está en pecado. No es que esté en pecado, es que ellos están dentro por legalidades y por eso el Señor está limpiando. La gente está dentro de la iglesia, pero está en tormento, está en desesperación, está en tantas cosas. Y dice, pero yo estoy mal. Hay gente que se me han acercado. Yo estuve hablando con una persona hace como 2 semanas. Y esta persona me decía que fue el mismo Dios que la tuvo que ayudar. ¿Por qué? Porque mientras que en su iglesia no creían o no creen en la liberación,
Pero luego, entonces, por otro lado, ella está viviendo un tormento y se siente atormentada y siente que cosas le están pasando. Pero dice, pero es que me dicen que no puede ser porque yo soy hija de Dios y que ya yo estoy libre y que no puede ser. Pero los resultados, lo que ella estaba viviendo por dentro, no era lo que le decían. No era eso. Entonces, ahí es donde está. ¿Qué está pasando con la iglesia? Por más que se quiera ocultar, si realmente hay un problema grave. Hay mucha gente atada dentro de la iglesia y como no se habla de liberación, no se hablan de esos temas, la misma persona piensa que, bueno, ¿será que estoy mal o no voy a decir esto porque no digan que yo estoy en pecado? Y las pobres personas están dentro de ellos asustados, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? No es normal en mi vida, porque yo tengo este tipo de manifestaciones. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos que entraron o por parte de mis padres, por pecados que hicieron mis padres o por pecados que yo misma hice y que dejó una consecuencia. Un pacto no solamente se rompe yo viniendo a Cristo. Yo viniendo a Cristo, claro, yo me desligo del pacto en el aspecto de que soy salva. Pero luego ese pacto me sigue para quererme destruir por el hecho de yo haber voluntariamente entregado mi vida a Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque cuando una gente de manera voluntaria, usted hace un pacto, un acuerdo, y Dios te salva el alma, claro, pero el cuerpo batalla, el cuerpo sufre. Amén. Miren, vamos a ver un caso. Vamos a ir al libro de Job. El Job capítulo 1. Para seguir viendo la manera en cómo opera Satanás. Vimos, hay varios puntos. Está el caso también de los discípulos. Cuando Satanás los pidió para zarandearlos. Como a trigo. O sea, los pidió para sacudirlo. Y dentro de todo, como había uno que estaba mal, entonces entró en Judas. Pero ya Judas tenía muchas puertas abiertas. Ya los demonios controlaban a Judas. Ya los demonios, lo que pasa es que luego fue el mismo Satanás, porque Judas tenía avaricia. Amén. Judas era un ladrón. O sea que ya le había abierto puertas y los espíritus inmundos ya lo estaban controlando. Por eso lo dirigía. Pero luego cuando ya él hizo el último punto, que fue ir, como ya los demonios le ministraron, dijeron, ahora vete y di que tú lo vas a entregar. Cuando él dijo que lo iba a entregar, ya entonces el mismo Satanás entró y lo controló. Porque ahí sucedió algo en el mundo espiritual. Mientras Judas estaba moviéndose, estaba siendo dirigido por los demonios. Mientras que los demás discípulos estaban siendo zarandeados. Porque ellos no abrieron puerta, pero Judas sí abrió puerta. Entonces, las puertas abiertas son pecados que yo cometo y ahí tengo que cuidarme. Por eso es que yo tengo todos los días que confesar. Hermano, tenemos que aprender a confesar nuestro pecado. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si yo no confieso, entonces ahí está, el enemigo me va a ir a acusar delante del trono de Dios. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 7. Dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Oiga, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban
estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y aconteció los sabeos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y así sabemos que hubo un grupo de sucesos, hermano, pero esos sucesos vinieron. ¿Por qué? Porque Satanás fue y emitió un juicio en contra de Job. ¿Cómo opera? Hay juicios que se emiten. Nosotros en momentos determinados somos llevados a juicio. ¿Por qué somos llevados a juicio? Porque Satanás es nuestro acusador. Y dice que él nos acusa de día y de noche. Cuando él dijo que él estaba paseando, mirando, caminando por la tierra y paseándola, era que él estaba buscando cómo acusar a Job. Pero como no pudo, fue igual al juicio a pedirlo para zarandearlo. Como Job tenía todas las puertas cerradas. ¿Usted ve la importancia de nosotros cerrar puertas? ¿Por qué? Porque él va a utilizar cosas naturales para atacar nuestra vida. Satanás, el Señor lo reprenda, no juega. Él no le importa que usted sea el más santo, el reverendo, el sustagendo. Él va a buscar que usted abra puerta y peque. Su manera de operar es sutil. Pondrá pensamientos, pondrá sentimientos, pondrá acciones y actitudes que muchas veces usted va a creer que está de maravilla y es el mismo demonio que lo está dirigiendo, para que usted sepa. Por eso es que hay que aplicar las herramientas espirituales que el Señor nos dio. Por eso que hay gente que dentro de la misma iglesia hay demonios que entran a su vida y toman legalidad porque abren puertas. Que estando en la iglesia, entonces comienzan, hacen cosas que no son correctas. Y ya por esa legalidad de pecado, los demonios entran a su vida. Y ellos siguen danzando, hablando lengua y todo. Pero ya hay un demonio que le está ministrando y que le está dirigiendo. Por eso, ejemplo, a veces, mire, una de las cosas que también es peligroso, el no tener comunión con Dios. Yo digo, Señor, mira, yo tengo que hacer algo porque uno en este tiempo tiene que orar más que nunca. Los trabajos y tantas cosas te quieren bloquear. ¿Por qué? Porque alguien que no ora es alguien que pierde el discernimiento, pierde la visión y los demonios fácilmente comienzan poco a poco a engañar, a operar de una manera que parecerá que usted está bien, pero ellos se están controlando. Por eso es que la Biblia habla de doctrina de demonios. Gente que cambiaron la manera de enseñar, que enseñaban de acuerdo a lo que Dios decía y de repente comenzaron a meter unas enseñanzas erróneas. ¿Por qué? Porque los espíritus comenzaron a operar de una manera muy sutil. Uno de los espíritus que está dentro de la iglesia acabando es el eso no es nada. Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Y el eso no es nada está acabando. Y está llenando a la gente de un sentimiento de que no es nada. Amén. Entonces el Señor nos está enseñando, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Y hoy más que nunca la iglesia necesita liberación de los pastores, los ministros. Porque ahora hay unas posiciones que dicen, no, imposible, yo en esta posición, yo no puedo bajar de mi posición de que me hagan liberación. ¿Qué van a pensar? No. Aquí no es cuestión de que vayan a pensar. Aquí es cuestión de que hay cosas en mi vida pasada que aunque yo soy salva, pero por eso hay gente que van tan forzado. Que dicen, pero ¿y por qué yo dentro de la iglesia tengo tanta guerra? Tengo tanta lucha, me cuesta. Estoy en ese mismo círculo, en ese mismo círculo vicioso. Como una liberación que tuvimos, que una persona se soñaba siempre con un laberinto y nunca conseguía la salida. Y siempre se soñaba con el mismo laberinto. Comenzamos a hacerle liberación y para la gloria de Dios. A la segunda, creo, liberación, cuando esa persona fue a la segunda liberación o a la tercera, me dijo, mira, me soñé con el mismo laberinto, pero ya encontré la salida. ¿Por qué? Porque ese espíritu que le tenía en ese enclaustramiento salió fuera. Hay personas que los demonios son tan sutiles que ellos agarran y retienen sus dones. Y usted va a decir, ¿cómo? Lo que me está diciendo es antibíblico. No es antibíblico. ¿Por qué? Porque hay personas que los demonios le comienzan a hablar. Dios le usa y Dios le está diciendo, haz esto. Pero los demonios comienzan, no lo hagas. Tú no ves que tu carne no hable lengua. Porque hay gente, ejemplo, yo duré un tiempo que yo hablaba en lengua en mi mente.
Pero yo no me atreví a hablar lengua porque yo pensaba que no, que eran mis emociones, pero no, eran que ellos me ministraban por dentro. No hablé lengua. Que no, que eres tú, tú eres una blasfema. Hay mucha gente que están pidiendo, muchísima gente están diciendo que sienten que han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los demonios le están ministrando. Y piensan que están blasfemando y no. Son espíritus de tormento que están viniendo a ellos y ellos creen que es su mente. Otra cosa que ellos hacen para retener tus dones es que tú no creas que Dios lo va a hacer. Yo no voy a llegar a nada, yo no soy nada, yo no tengo eso. Y que tú reniegues. ¿Qué tú estás haciendo? Cuando tú reniegas, tú estás diciéndole a Dios que no. Entonces tú no estás operando en el fluir o en los dones que Dios quiere. Y ellos entonces, ¿qué hacen? Te retienen esto. Porque cuando no hay fe, también se te retienen los dones. Porque lo que Dios te da, recuerden que Dios mandó una bendición, Dios mandó una respuesta y hubo una retención en el mundo espiritual de la respuesta y hubo una guerra para que la respuesta nos llegue. Y hay respuestas que han sido enviadas a personas y no han llegado. ¿Por qué? Porque en ese pleito la persona mengua y pierde la bendición. Porque los demonios, ellos trabajan para eso, para bloquear lo que Dios quiere contigo. Entonces por eso mucha gente no está operando en niveles que quiere operar. Tienen enclaustrado sus dones, sus llamados, su ministerio. Y hay gente que lo rechazan. Porque los demonios lo ponen en un sentimiento de recházalo. No quieras saber, tú no ves que no creen en ti. Y comienzan a ver como que si son ellos. Ah, no, mira, nadie cree en mí. Si yo lo digo no van a creer en mí. Y los demonios lo piensan. Entonces, ¿qué hacen? Lo agarran ahí, lo enclaustran. Y si la persona, Dios no te va a obligar. Si la persona no quiere, pues Dios te va dejando y se va apagando, se va apagando y a veces y terminan renegando de los dones. Yo conozco una persona que Dios usa a esa persona tremendo, pero el enemigo le atacó tan fuerte que le da miedo, le ha metido un terror y no quiere profetizar. Y a veces siente de parte de Dios la cosa, pero tiene un terror, le tienen enclaustrado sus dones. Amén. Porque el mundo espiritual opera así. Fe. Porque Dios te lo dio. Pero ellos trabajan y te atacan para que tú no lo uses. Y es una manera de ellos operar desde dentro de nosotros. Amén. Entonces por eso hay que creer lo que Dios nos da. Y creer lo que Dios nos dijo. Un ministro de liberación debe de estar en una vida íntima de oración y comunión con Dios para poder trabajar y tener la victoria en el campo espiritual. Hermano, importante. Número 1, debe de vivir una vida de oración. Número 2, debe de estar en comunión. Porque una cosa es orar y otra cosa es tener comunión. Hay gente que oran y no tienen comunión. Porque hay gente que ora porque hace como una rutina de vida. Bueno, me levanto como los católicos, oro o rezo. Y vuelvo y me levanto y yo me acuesto y tal. Pero no tienen una comunión. Cuando tienen una comunión es una común unidad. Un acuerdo con tu Dios. Lo tienes como parte de tu vida diaria. Amén. El sometimiento, importantísimo. Como hombre y mujer que Dios llamó, mire hermano, es importante el sometimiento. Si no nos sometemos, tristemente, pero cuando digo sometimiento número 1 a Dios, porque lo dice las Escrituras. Decía el apóstol Pablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, no me acuerdo en qué capítulo está. Someteos pues a Dios, resistidlo, y entonces él huirá, pero sin sometimiento yo no puedo resistirlo. Entonces, cuando yo creo que estoy a favor, yo estoy peleando. O sea, yo a veces creo que Dios me está usando y no, estoy siendo instrumento del enemigo. Creo que las cosas están bien, pero no están bien. ¿Cuántas personas en este tiempo están matando pensando que es Dios y no es Dios? Religiones y sectas que le han inculcado que es Dios y no es Dios. Entonces, tenemos que cuidémonos de nosotros mismos, evaluémonos. Muramos a la altivez, al orgullo, a la arrogancia que está en nosotros y que es verdad que nos visita. Tenemos que morir todos los días esto para nosotros poder ser genuinos en este campo.
para poder fluir al nivel que Dios quiere en este campo. Amén. Porque si no, Él nos va a golpear. Las tinieblas no le temen, no, temen a un hombre de rodillas, pero un hombre o una mujer de rodillas sometido. Porque si usted ora, la oración tiene efectividad. ¿Cuándo qué? Cuando usted está conforme a la voluntad de Dios. Entonces va a poder fluir en la liberación, va a poder operar en esos niveles extraordinarios en lo que es el campo de liberación y va a entender también áreas de su vida en lo que es este mismo campo de liberación. Por eso yo le decía, cuando hablemos de liberación, no solamente que pensemos que liberación solamente es echar fuera demonios. Otra cosa que tenemos que saber, que también todo no es demonio. O sea, yo no puedo pensar que todo es demonio, no. Hay cosas que son mías, hay cosas que son de mi carne, pero ¿qué pasa? Cuando yo le ejecuto y están mal delante de Dios, entonces los demonios sí toman control. ¿Por qué? Porque yo abrí puerta con una decisión propia. Amén. Entonces, la Biblia habla de la obra de la carne, según Gálatas 5, que habla acerca de la obra de la carne, lo dice claro. Lo que son las obras de la carne. Y la obra de la carne es mía, no es del diablo. Pero él va a utilizar eso si yo le abro puerta. Entonces, hay gente que dice, ay, no, que caí en fornicación, fue el diablo que me engañó. No, fue su carne. Y como fue su carne, usted dice, fuiste atraído y seducido. Entonces, ¿qué hizo entonces? Esa fornicación, él te controla y por ahí se va. Llega luego todo el sentimiento de culpa, la destrucción o adulterio, el hogar se destruye. ¿Por qué? Porque entonces ahí él entra y destruye porque abrimos una puerta. Amén. Entonces tenemos que entender esos puntos. Hay cosas que no necesito liberación, es yo someter mi carne. Y si yo someto mi carne, entonces el enemigo no va a poder entrar. Ahora, cuando hay una atadura, cuando él entra a mi vida, entonces él me golpea o me golpean los demonios. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo puertas constantes a través de cosas. Entonces hay gente que dice, no, porque es que, bueno, no, yo me puse y mentí y engañé, el diablo me engañó. No, usted decidió. Entonces esa decisión trajo una situación, no todo es el diablo. Entonces eso llega un momento en donde el enemigo nos engaña con eso mismo, haciendo pensar que todo es él. No, y le echamos culpa a él, pero la Biblia no me dice esto. Vámonos directamente al libro de Gálatas para hablar de este punto, porque estamos enfocándonos mucho en lo que es la manera de operar. Una persona que está trabajando en liberación necesita conocer esto. ¿Por qué? Porque a la hora de sentarse con alguien para ministrarle liberación, tiene que hablarle claro. Si tú tienes puertas abiertas, mejor no te liberes, porque si tú tienes puertas abiertas, ellos van a entrar y te van a acabar más fuerte. No es venir, ay, tengo un problema, ay, venga, vamos a echarte los demonios fuera, te voy a liberar, te voy a echar los demonios, pero vamos a ver, no. Hay cosas que tienen que ver con la misma persona. Entonces usted, si está siendo enseñado en este campo para trabajar en este campo, es muy importante que usted y yo, lo primero que tenemos que aplicarlo a nuestra vida somos nosotros. Es yo aprender a quitar, o sea, morir a mi yo, como dijo el apóstol Pablo, golpear mi propio cuerpo y mi propia carne. Y entonces poder entablar una diferencia entre cómo lo que es cuando los demonios operan por legalidades, por situaciones de mi pasado, por cosas de mis familiares, y lo que es cuando ellos entran por algo que yo hago, que yo hice. No es que directamente ellos, no, que yo hice. Entonces, yo como abrí una puerta, ellos tienen legalidad. Vamos a ver qué dice Efesios 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ve, dice, anda en el espíritu y no lo satisfaga, o sea, no le dé placer a los deseos de tu carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y ellos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras. Eso es lo que dice, oye, la carne y el espíritu. Mi carne, mi humanidad. Y luego dice en el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo yo sé cuándo una obra de la carne se manifiesta? Dice, adulterio. El adulterio es una obra de la carne. Cuando los demonios controlan, cuando yo abro puertas. Entonces, desde adentro, entonces, claro, junto con el adulterio entra la avaricia, la mentira, el engaño, porque al adulterar se abrió una puerta. Entonces entran, los demonios tienen legalidad, entran el mentir y engaño,
Amén. Entra, la persona vuelve a ser reincidente porque ya ese espíritu controló. Pero en sí quien abrió puerta, el adulterio fui yo, porque fue una acción de la carne. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Y luego está la fornicación, que entra en los mismos pecados sexuales. Está la inmundicia, cosas, todo lo que es suciedad, contaminación. La lascivia. La lascivia es una obra de la carne, que es una persona con la lascivia, que tiene todo lo que piensa es en lo sexual, en lo depravado. Ve una persona, ejemplo, un hombre ve una mujer y ya con la vista ya lo desnuda y de todo. Es una persona con lascivia, que es una obra de la carne. Pero cuando yo abro puerta, entonces los demonios entran y hacen. Eso entra a través de la pornografía también. Todos esos espíritus entran cuando yo le doy, abro puerta a través de la obra de la carne. Amén. Es importante entablar esas dos diferencias. La hechicería también, óigame, es como obra de la carne. Pero sabemos que yo decido, y cuando yo vengo y entro en la hechicería, entonces todos esos demonios sí entran a mi vida y me atan. ¿Pero por qué? Porque yo decidí. Y recuerden, está el área sanguínea de mi papá, de mi mamá, que son las maldiciones generacionales, que la Biblia explica también, que ya cuando mi familia por generación levanta altares y hacen pactos, entonces por generación ellos van entrando. Se murió papá, entran en el hijo, se murió ese hijo, entran en el nieto, y así van hasta que no haya alguien que rompe esa maldición. Aquí estamos viendo que es por herencia, por una herencia de maldición generacional, que también ellos entran. Pero en el caso de la obra de la carne, es una acción y una decisión mía. Y ahí entonces ellos hacen control. Y allí todo lo demás, borrachera, orgías, homicidios, todo eso como obra de la carne. Pero esa obra de la carne, ya luego cuando yo abro puerta, los demonios controlan. Es una manera de operar ¿desde qué? Desde el punto de ellos querer controlarme. Como pasa cuando hay otra manera de ellos operar, que es pidiendo permiso a Dios. Que eso fue lo que pasó con Job. Él quiso pedir permiso para que Job abriera una brecha a través de la carne, para maldecir a Dios. ¿Cómo Dios me hace esto? Yo, un hombre bueno, un hombre que le he servido, yo no voy a buscar mal a Dios, yo no quiero saber de Dios, ya Dios para mí no existe. Eso era lo que Satanás perseguía, que con la obra de la carne Job negara a Dios con su boca. Pero ¿qué hizo aquí? Él entonces se mantuvo firme y no abrió puerta. Al no abrir puerta, ¿qué hizo? Se fortaleció más espiritualmente Job. Y Jehová lo bendice más, y hubo un nivel espiritual de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Usted y yo, que también somos ministros de liberación, pero también tenemos ataduras, también tenemos ataques. ¿Qué pasa? El enemigo puede operar contra nosotros pidiéndonos en el mundo espiritual. Pidiéndole a Dios, ok, él te está sirviendo, ella te está sirviendo, pues déjame abrirle, pues déjamelo un momento. Déjamelo un momento. Entonces, cuando venimos y a veces vemos esa revolución, que quizá la persona que tú menos piensas se levantó contra ti, si tú lo ves como tú no sabes que está siendo atacado, ni que ha sido pedido para ser zarandeado, entonces en el mundo espiritual está esa revolución, y en el mundo físico se manifiesta con contiendas, con murmuración, con acusaciones injustas, con personas que en un momento decía que te amaban y de repente dicen que tú eres la peor persona del mundo, con difamaciones, amén, y una serie de cosas que viene trayendo situación a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar. Y a veces tú te dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y es que hay una manera de operar de los demonios de manera oculta, buscando de que tú abras brecha. ¿Pero por qué? Porque se le dio una legalidad, Dios lo permitió. Y tú no sabes lo que está pasando, pero tú estás viviendo una guerra. Y ahí es donde tenemos que mantenernos sometidos a Dios. Y aunque sea difícil orar, hay otras personas que vienen por enfermedades. Recuerden que hay espíritus de enfermedad que han tocado los cuerpos. A Job fue un demonio, fue un espíritu de enfermedad que le mandó. Recuerden que fue el mismo Satanás, la sarna que le llegó a Job, fue porque el Señor se lo permitió, que Satanás lo tocara con sarna. Entonces, aquí que estamos viendo que también
desde afuera el cuerpo de un cristiano puede ser atacado por el mal. Hay gente que dice que es imposible que Satanás te pueda tocar. ¿Quién dijo? Pero si él fue donde el mismo Jesús. ¿Y quién que tú crees cuando pasó todo lo que pasó? Era necesario que Jesucristo muriera en la cruz para podernos traer una puerta, una brecha, una abertura para que nosotros entremos. Y fue Satanás que tomó el control en ese momento, porque se le había dado la legalidad y era necesario Jesús pasar por la cruz. No fue que Satanás le quitó la vida a Jesús, Jesús la entregó. Dice, yo puse mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Pero quien controló en ese momento y se metió en los sumos sacerdotes y en toda esta gente fueron Satanás y su demonio, que era que estaban operando a través de los humanos para hacer eso. Entonces tenemos que entender, por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre, o sea, el humano, el enemigo lo utiliza como instrumento para atacar, para destruir, para dividir. De repente un hombre dice, no, yo a esa mujer yo no la quiero ver ni en pintura. O esa mujer de repente ve a ese hombre, no te quiero ver ni, pero mentira. Son desde dentro demonios que están mandando enviaciones para traer división. Ahora más que nunca los matrimonios cristianos están siendo destruidos como nunca. Pero ¿por qué? La iglesia no está entendiendo que hay un ataque espiritual de los demonios para traer división y destrucción a los hogares. Amén. ¿Cuánta gente en la manera de operar de los demonios dentro de la misma iglesia se está oyendo de que fulana de tal que era cristiana, que era cantante famosa, se dio cuenta que era lesbiana? Y de repente dije que ya no, que ya suelta todo y que ya es lesbiana. Como en el caso de aquel famoso, el joven famoso de Brasil, que de repente, que no, que ya que le gustan los hombres y que él es homosexual. Y el boom. ¿Qué es lo que está pasando? Desde ahí, ¿qué era lo que estaba trabajando? Los espíritus inmundos estaban operando y estaban haciendo un trabajo silente hasta que llegó el punto que ellos... Entonces, cuando ya lo tenían agarrado, entonces ya lo movieron a que pudiera hablar y pudiera entonces confundir, porque mucha gente quedan confundida con este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que una persona que ministre a tantas vidas caiga en algo semejante? Todo esto es parte de lo que son los espíritus inmundos, de maneras de operar. Por eso estamos hablando, no hemos entrado cuando vamos a hacer liberación. Yo no he entrado a esta parte todavía. Estoy hablando nada más en el campo de cómo ellos van trabajando en el día a día en la vida, en las vidas de los cristianos y aún de gente del mundo. Amén. Entonces tenemos que estar claros para visionar. Nosotros, para nuestra misma vida nos sirve. Visionar, que a veces un día usted se levantó y usted ve que quizá el vecino que siempre lo saluda, a vez lo miró con cara de odio. Y de repente usted dice, oh, pero ¿y qué le pasa al vecino conmigo? Yo no le hice nada, Dios mío. Pero no es el vecino. Es un espíritu inmundo que a través del vecino le hace que se actúe así. Para deprimirlo, para que usted choque con él, para que usted diga y para que comience en pleitos. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ahora bien, otro punto importante. Hay un principio que nos habla y nos dice, en los 4 evangelios, Jesús habló mucho sobre los demonios. De hecho, sabemos que Jesucristo no solamente habló de ellos, sino que también los echaba fuera. El ministerio de liberación en Jesús fue 100%. Ustedes saben que Jesucristo trabajó en los 5 ministerios. Y en el área de liberación, la liberación, porque hablamos como la liberación es como un complemento dentro de un ministerio, porque la liberación no es que trabaja sola, sino un pastor puede operar en liberación, un evangelista puede operar en liberación, un profeta puede operar en liberación, un maestro puede operar en liberación. O sea que es como una añadidura para fluir y complementar un ministerio. Amén. Entonces, no solamente, o sea que el ministerio de liberación no solamente es para uno, sino que ese puede operar en muchos ministerios. O sea, no está asociado a un solo ministerio, sino que dentro trabaja directamente con no sé si me doy a entender, con varios
varios tipos de ministerio en un momento determinado, de acuerdo a la misericordia de Dios y a lo que Dios le plazca hacer. Pero vemos, importantísimo, número uno, cuando Jesucristo nos enseñó el área de lo que es el campo de la liberación, Jesucristo trabajó mucho en lo que era el orden. ¿Por qué el orden? Cristo no se movía por moverse. Cristo no buscaba a los demonios debajo de la cama. No. Él no se ponía a decir, vamos a buscar unos cuantos demonios por ahí. No. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta como hombres y mujeres de liberación. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama, por lo mismo que nosotros estamos experimentando en el tiempo que Dios nos ha permitido, todo este tiempo que ya tenemos ya unos cuantos años, que el Señor nos llamó al Ministerio de Liberación, como siempre he dicho, desde 2013 por ahí, con parones y tal, pero ya teniendo experiencia en este campo. Una de las cosas que hemos visto, que cuando alguien opera en la unción de liberación, o sea, cuando fluye, así mismo como cuando alguien fluye en la unción de sanidad, ejemplo, una persona puede estar enferma en un lugar, en una iglesia, y quizás no está activo el don de sanidad, no se ha sido asignado a alguien. Entonces esa persona está ahí enferma. Quizá alguien puede orar por él y lo sane por misericordia, pero el don de sanidad es diferente. Llega alguien de otro lugar y viene y tiene ese don activo en su vida y llama a los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Era que ese pastor, esa iglesia no tenía unción? No es eso. Por eso somos un cuerpo y cada cuerpo tiene una función. Lo mismo opera en la liberación. Hay personas que tienen esa área y a veces no lo buscan. Mira, les digo la verdad. Ustedes van a ver mis prédicas, a menos que Dios no me vaya dirigiendo o que Dios un día me diga, mira, llama a la gente para ser liberada. Yo la verdad que no opero así. Directamente cuando voy a ministrar, oro. Y si la persona, los demonios se manifiestan, pues entonces lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Y eso, de hecho, lo hemos visto, lo estamos viendo muy fuerte en nuestra iglesia. De hecho, yo no estuve el fin de semana pasado, y me estaban contando los hermanos cómo hubo una gran cantidad de liberación. ¿Por qué? Porque gracias al Señor hay unos cuantos hermanos que Dios lo usa en este campo y pertenece también al Ministerio de Liberación. Y gloria a Dios porque Dios lo está levantando en esta área. Amén. ¿Por qué? Porque esta unción de liberación sigue. Y Dios sigue levantando personas que, aunque directamente el Señor me ha dado un ministerio de liberación, pero dentro de la misma iglesia hay personas que Dios le ha dado, amén, esa unción. Y no es que el que no tenga directamente ese llamado a liberación, no es que no puede echar fuera un demonio, bíblicamente sí, pero es que la persona que está comisionada para eso, Dios lo entrena para eso. Porque recuerden, la liberación no solamente es echar fuera demonios. Por eso es que Dios nos entrena, porque hay personas que tienen que ser liberadas de otras cosas, en sus emociones, de sentimientos, confusiones, que son libres cuando entran en un diálogo, cuando se le hace entender cosas y la persona queda libre. Entonces, gente que con un abrazo, con palabra, con amor, quedan libres, porque es muy profundo el campo de la liberación, amén, y echando los espíritus fuera. Pero hay muchas cosas, hay gente que están bloqueada, hay gente que directamente lo que tienen es traumas, y el trauma se tiene que tratar en la restauración. Entonces ese trauma se trabaja, se echa fuera el espíritu, pero luego tiene que trabajarse la persona, se tiene que luego operar sanidad en la persona. Cuando hay liberación, luego hay que declarar orden en la vida de esa persona. Una de las cosas que el Señor me está llevando es, cuando yo voy liberando, últimamente, antes lo llamaba de vez en cuando, pero es que ahora cada vez que veo que voy a trabajar liberación, el Señor me muestra como un árbol y me muestra las ramificaciones, me muestra las raíces. Entonces, un árbol gordo con muchas raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está siendo atada por espíritus inmundos, hay que llamar esos espíritus y que salgan desde las raíces, raíz paterna, materna, desde la niñez, porque hay espíritus que entran en la niñez, otros pueden entrar en la adolescencia, otros pueden entrar en la adultez, otros pueden entrar desde el vientre. Entonces hay ramificaciones y hay demonios que están
arraigado por raíces paternas, la raíz materna, y ellos se van organizando en esa línea, y hay que quemar, hay que desarticular, hay que desarraigar. Por eso el Señor me muestra raíces. ¿Por qué? Porque si se saca y luego en el mundo espiritual no se trabaja el trabajo completo de restauración, ellos vuelven y entran. Amén. Entonces, por eso se libera, se sana y se restaura. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Y qué dice? Volveré a mi antigua casa. Y dice que la encuentra ordenada, limpia y vacía. ¿Qué quiere decir? Que cuando el espíritu entra, ordena y limpia. O sea, limpia esa vida, porque esas áreas quedan contaminadas por los espíritus inmundos, por lo que ellos hacen en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo tiene que venir y ordenarnos, limpiarnos, y entonces Él está ahí dentro, porque Dios es orden. Pero cuando el Espíritu sale, entonces vienen los demonios a crear caos. Y por eso que hay gente que usted lo veía de una manera tranquila, servía a Dios, se descarrió y luego comenzó a hacer cosas que nunca en la vida pensó hacer. ¿Por qué? Porque llegaron espíritus, le abrió una puerta a un espíritu, ese espíritu entró y le abrió a otros espíritus, y ellos comenzaron a controlar a tal punto de que la persona ya tiene un estado de descontrol. Ejemplo, una persona nunca bebió, no era tomador, viene y encuentra unos amigos y lo invitan a tomar. Hoy toma un trago, mañana toma otro trago, luego entonces comienza ya no a tomar un trago, sino ya a depender del alcohol. Ya no era un ratito, sino se va 3 días por ahí. Y luego lleva borracho, se duerme en los parques. Pero ya luego entonces ya ese espíritu ya entra y lo controla, porque primeramente fue un trago, luego otro, luego quédate un día, luego un fin de semana, gasta todo tu dinero. Entonces lo pone a derrochar, le destruye el hogar, si tiene matrimonio, le destruye a los hijos emocional y físicamente, porque muchas veces se altera, se pone agresivo. Todo eso que hay gente que cuando está lúcido son bien, pero desde que beben se vuelven un caos. Pero luego de esto lo siguen atando con drogas, alcohol, droga, depravación, prostitución, y luego esa gente vive en un caos que a veces los demonios lo llevan a un punto tal que luego hasta terminan en la calle durmiendo y viviendo. ¿Pero por qué? Porque vino un proceso y comenzaron a ramificarse, a unirse, a entrar. Uno entraba al otro, que eso es bíblico. Dice que ellos buscan 7 demonios peores. El que entró buscó 7 más para que el estado sea peor que el primero. Amén. Entonces todo esto tenemos que a la hora de hacer una liberación tenerlo en cuenta. Que los espíritus inmundos van a buscar la manera de atar. Entonces, ¿qué es una de las cosas importantísimas? Nosotros hacer bien la entrevista. Recuerden que nosotros somos como médicos espirituales, que tenemos que trabajar con esas vidas para saber cómo hacer un trabajo genuino en ese cuerpo. Mire, la entrevista, hermano, tiene en un por ciento grande, un por ciento muy grande, la entrevista le va a ayudar a usted poder entender qué entró y cuándo entró. Porque recuerden que el Señor nos enseña, lo que han estado conmigo desde el principio, han visto que hemos trabajado lo que es dentro de una liberación, la información. ¿Cómo yo sé que entraron los espíritus? Por información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Qué pasó en tu adultez? Cosas que te marcaron. Hermano, hemos visto casos fuertes de cosas desde la niñez en la vida de una persona. Y cómo eso inconscientemente, esos espíritus controlaron tanto que esa persona es adulta, pero ellos están su alma enclaustrada en ese daño que le hicieron. Y eso ha hecho que vivan una vida de caos, porque ese espíritu entró a través de esa abertura, de esa situación en su niñez. Amén. Entonces, cuando ya yo sé que ese espíritu entró en la niñez, Jesucristo por eso le preguntó a aquel hombre,
¿desde cuándo está así? Y el hombre le dijo al chico endemoniado, cuando se lo llevaron a Jesús, Jesucristo le preguntó al padre, ¿desde cuándo está así? Desde niño. O sea que Jesucristo le preguntó, le hizo una entrevista. Y era porque Cristo no sabía, Cristo sí sabía. Pero el Señor nos estaba dejando esto a nosotros como ejemplo, para que nosotros podamos entender ese tipo de cosas. Hay personas que tienen unos temores, unos pánicos, unos miedos y no saben por qué, pero saben que están llenos de pánico. Yo recuerdo un joven que me decía, era increíble que yo no podía dormir con la luz encendida. Él con hijos, hombres ya. Él decía que cuando él llegaba la noche, él salía a buscar a los hijos, que los hijos se iban de fiesta. Él buscaba la excusa, sí era por buscarlo para saber dónde estaban, pero era para no dormir solo. Porque tenía un pánico. ¿Pero qué pasó? Fue una experiencia espiritual que él tuvo desde niño. Cuando un demonio, oiga, mire esto, él entró, él me cuenta que él entró a un sitio, una parcela, le dicen en mi país, le dicen conuco, en otros lugares le dicen parcela, un sitio de siembras. Pero parece que el dueño de ese lugar tenía esa zona pactada con demonios. En mi país, para los que son dominicanos me van a entender, hay gente que va a Haití y compran un bacá, que es un demonio, entre comillas, protector, que supuestamente cuando tienen grandes fincas, para que no les roben, ellos le ponen un demonio protector para que el que entre, los demonios lo destruyan. Y este chico dice que él de repente entró con una sobrina de él, y él dice que cuando él entra y estábamos recogiendo no sé qué cosa, y él levantó la cabeza, él decía que él vio una señora mayor, pero fue como si fuera cuando una rueda está en movimiento. Y él decía que eso venía sobre él así, dando vuelta. Y ese era un niño. Ese niño corrió, pero la que andaba con él no se dio cuenta, ni lo vio. Quien lo vio fue él. Y ese niño quedó tan traumatizado que él, siendo adulto, hace poco ya, y de hecho hemos trabajado liberación con este hombre. Un espíritu que entró, mire cómo, se metió en un lugar que no tenía que meterse. Ahí habían asignado un demonio, porque mucha gente hace eso en las fincas. Habían asignado un demonio y ese demonio le salió en forma de una persona anciana. Y eso entró un pánico, un terror en su vida. Hay otras personas que están llenos de terror y de miedo por maltratos en la niñez y luego se repercute en su adultez. Hay gente que son rebeldes en el adultez porque en la niñez le hicieron cosas que eran injustas y los demonios le comenzaron a crear una rebeldía. Y por eso que las madres tienen que tener mucho cuidado con lo que le dicen a los hijos. Mucho cuidado. Porque todo eso los demonios toman. La palabra de una madre para los hijos, hermano, tiene un poder como usted no se imagina. ¿Por qué? Porque la madre tiene legalidad sobre los hijos. Cuando el niño o el joven que fue llevado que dice la palabra, que fue llevado a Jesús por el padre fue que fue, o sea, no fue el niño, fue el padre, porque el padre tenía una legalidad. Entonces tenemos que tener cuidado ustedes lo que siembran en sus hijos, porque los demonios van a tomar control de ellos. Amén. Entonces, estamos viendo que hay mucha necesidad en las iglesias de liberación. De hecho, estuvimos en una iglesia y vimos la manera en cómo Dios operó liberación, porque realmente hay muchas personas que están atados y algunos ni lo saben. Otros ya van entendiendo, otros directamente no lo creen, pero lo están viviendo. Entonces el Señor nos está llamando a hacer liberaciones correctas y una de ellas es haciendo la entrevista bien. ¿Qué le pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué práctica tuvo? Hizo el pacto. Hermano, los pactos hay que saber romperlos. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace un pacto es un acuerdo. O sea, esa persona queda de acuerdo de entregar su vida a Satanás, de servirle a Satanás. Entonces, ¿qué pasa?
esos demonios ya legalmente toman el control de esa vida. Entonces, en una liberación hay que hacerle renuncia, que pida perdón primeramente a Dios por haber pactado su vida. Luego, renunciar y quebrantar ese pacto. Por eso dice la palabra que el Señor Jesús rompió el acto de los decretos que nos eran contrarios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre en el huerto del Edén le da la legalidad a Satanás, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió ahí? Cuando él le da la legalidad a Satanás, cuando el hombre peca, Adán y Eva pecaron, automáticamente Satanás tomó el control y hubo un acta de decreto de destrucción y de división total del hombre con Dios. Pero Cristo rompe esa acta de decreto y dice que la exhibió a los principados y las potestades. Pero todavía siguen habiendo decretos en este tiempo, porque hay muchas personas que le siguen entregando su alma a Satanás. Hermano, mire, una de las secuelas más fuertes que le queda a una vida es cuando se involucra en las cosas espirituales del ocultismo. El ocultismo deja la vida devastada. Los demonios son malos, porque ya directamente usted está entrando a su campo. O sea, ya directamente usted cuando una persona pisa un lugar de santería, de brujería, hace baños, hace pactos, no cualquier cosa que sucede. Usted mismo se está enlazando con esto. ¿Y qué Dios nos está diciendo, nos está enseñando, nos está indicando? Tenemos que tener claro que todo lo que yo haga va a traer una consecuencia. Por eso hablábamos al principio de cómo opera el mundo espiritual. Hermano, esto es muy profundo. Las cosas espirituales son demasiado profundas. Y luego todo lo que acarrea, hay gente que los demonios los mandan a muchos lugares, los satanistas, los brujos, los llevan a hacer cosas, a matar animales, a pactar con sangre, a cortarse, a hacer pentagramas, y tirar sangre ahí. Y todo eso, ¿usted cree que lo van a soltar así? No. Hay un trabajo de liberación que hay que hacer fuerte. Por eso siempre hablo. Hay dos tipos de liberaciones. Está la liberación formal, que es la liberación cuando usted cita a alguien y lo lleva a un lugar. Mira, vamos a hacer una liberación, vamos a trabajar contigo esta área de liberación, te vamos a indicar un día y ve. Y ahí es donde se le hace la entrevista, se le pregunta, háblame de tu vida de manera resumida, no que diga toda su historia, pero lo que más te marcó, porque eso es fundamental. Lo que sueña también es muy importante, hermano, porque hay gente que va soñando a cada rato. No, mira que me soñé, que me están persiguiendo, que me soñé, que veía un altar y que yo me veía en ese altar trabajando, que me soñé. Es que usted está siendo pedido. Amén. ¿Por qué? Porque alguien de su familia practicó eso y le entregó. Entonces, en el mundo espiritual, como le digo, hay legalidades espirituales. ¿Y cómo se desarraiga? Cuando yo hago mi parte, porque Dios no va a hacer la parte que me corresponde. Dios me da la salvación a través de Cristo, pero luego lo que yo permití que entre, yo tengo que ahora con la autoridad de Cristo sacarlo. Amén. Por eso es que una persona que opera en liberación, una persona no puede, siempre le aconsejo. Hay gente que dice, no, yo me libero yo mismo. No. Hay liberaciones que usted no las puede hacer solo. Porque, número uno, vuelvo y le repito, liberar no es solamente echar fuera demonios. Hay que saber, hay demonios que, demonios que se manifiestan de manera terrible. Demonios que quieren ver sangre. Demonios que son de sangre, de destrucción. Y que están en ese cuerpo, están en esa vida. Sanguinarios, de rebeldía, de ira. Y arremeten y quieren destruir a quien sea. Entonces, todo eso, hermano, está pasando. Gente que dentro de la iglesia usted lo ve sentado y están cantando, pero dicen, yo no me siento libre. ¿Qué está pasando? Claro, tiene áreas atadas. Y entonces hay muchas personas, tristemente, muchas iglesias, que yo sé que Dios cada día está abriendo los ojos de los pastores, muchas iglesias que están diciendo, que como a mí me lo han dicho personal, ya a través de la sangre de Cristo, ya dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ya esa persona no necesita liberación, ya la palabra lo liberta, ya, hermano. Claro que sí, la palabra y Cristo es todo, pero hermano, hay cosas que yo hice que yo estoy pagando mi consecuencia.
Por eso es que está hablando de la libertad del pecado adámico, que fue por ese que Cristo vino. Pero luego, los pecados que yo voy cometiendo y las cosas que hicieron mi familia, yo tengo que desarraigarme, los tengo que romper, y lo hemos visto. Hemos dado ejemplos de lo que sucedió con hombres como David, que el pecado de él repercutió. Si usted ve, la Biblia habla de las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué va a alcanzar a una persona y a una generación? Bendición dependiendo de la puerta de bendición que abre, y maldición de la puerta de la maldición que abra. Esto es más real de lo que nosotros nos imaginamos. Las iglesias están muy atadas, pero los demonios están manifestando, y los que están más siendo atados son los mismos cristianos, y están habiendo liberaciones de personas cristianas. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Y gracias a Dios por esos pastores que estamos creyendo en esto. Porque crean o no crean, está sucediendo. Entonces, cuando la persona cae atada, dice: ¿y aquí qué pasa? Y los pastores que no creían en esto están diciendo: espérate, ahora sí hay que creer, porque es que lo estamos viendo. Amén. Estamos viendo que hay un problema. Estamos viendo que las personas realmente están dentro de las iglesias y están cayendo en el mismo pecado, y en el mismo, y en el mismo, y en el mismo, porque ya están siendo controlados por los espíritus inmundos. ¿Cuántos tipos de pecado? Hay personas que han llamado, gente que ni le conocemos, pero que nos han escrito por situaciones que le están pasando y que no lo quieren ni contar, que son cosas muy fuertes, y que hay cosas que uno hasta se la reserva, porque dice, si uno lo suelta, la gente se le funde en la cabeza, que dice: ¿cómo puede ser que en la iglesia puede pasar eso? Porque, hermano, las ataduras demoníacas son reales, y mucha gente está peleando dentro de la misma iglesia con cosas. Están ayunando, están orando, están buscando a Dios, y dice: pero siento esos pleitos, manifestaciones de cosas en mi vida que sé que no son normales. Pero cuando vamos y lo citamos para liberación, hermano, lo que se desata son cosas fuertes. Y gloria a Dios por eso. Y siempre doy mi testimonio, le doy tantas gracias a Dios, porque Dios me llevó a una iglesia de liberación y me habló a mí misma. Entonces, eso es importantísimo. Y una vez que usted tenga la información, hay algo importante en la liberación, hermano. Lo más importante, el Espíritu Santo tiene que ser su guía. El Espíritu Santo es el que le va a direccionar. La información está, pero los demonios son tan malos que a veces le bloquean a la persona para que la persona no se acuerde de lo que le pasó. Pero luego está el don de discernimiento de espíritu, que es lo que usted percibe a través del discernimiento. Y a veces la persona, usted la tiene al frente y el Señor le dice: mira, llámate al espíritu. Y de repente ese espíritu dice: ¿cómo tú supiste que yo estoy ahí? Y hablan y todo. Claro, porque ellos estaban escondidos, y a través del discernimiento de espíritu, entonces comienzan a salir fuera. Hay acción, hermano. Mire, usted tiene que también saber cómo operan ellos y cómo hablan, cómo se manifiestan. Porque hay gente que, hablándole normal, sin tirar baba por la boca, sin caerse y dar vuelta, están siendo atados por un demonio, y los demonios están hablando a través de su boca. Y usted, si no lo discierne, el diablo los demonios tienen una conversación con usted, y usted ni se ha dado cuenta. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Saber, hay espíritus que directamente se manifiestan a través de la enfermedad en los cuerpos. Por eso que en las ramificaciones, como ellos se ramifican, es importante usted saberlo para ir desconectándolo. Ejemplo, en los espíritus de enfermedad, podemos ver el ejemplo de la mujer encorvada, que era un espíritu de enfermedad que tenía un demonio en la espalda. Y usted dice: pero ¿cómo puede ser eso? Una persona con una bola en la espalda, y una así agachada, y que el demonio salga y la persona se enderece. Óigame, usted dice: pero ¿cómo puede ser eso? O sea, una manifestación que se ve en lo físico, pero era un espíritu que estaba en el cuerpo de esa persona. Entonces, todo esto es necesario nosotros verlo a través del discernimiento de espíritu. Nos damos cuenta, porque esa mujer estaba en el templo y nadie la vio como que era un demonio que tenía en la espalda. ¿Cómo vino? A través de la revelación que el mismo Jesús tuvo, y vio que era un espíritu
encorvado, que la tenía encorvada, que la tenía encogida. Mire, y luego vemos también un espíritu de enfermedad dentro de lo que son las ramificaciones, pero son diferentes tipos de enfermedades. El espíritu lunático, que lo vimos en Mateo 17, que ya lo leímos, 17:14. Está el espíritu de locura, que fue el endemoniado gadareno que está en Marcos 5:1. Ese espíritu de fiebre, que la Biblia dice que cuando la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre, dice que cuando ella viene y Jesús ora por ella, el espíritu salió y la sanó. O sea, la dejó. Y ella se levantó de una vez. Ven, entonces hay que definir, identificar. No todas las enfermedades son espíritus. Porque el Señor hablaba de espíritu de enfermedad y hablaba de que sanó muchos enfermos. Entonces, cuando yo tengo la revelación y tengo el discernimiento a la hora de hacer liberación, por eso le digo, liberación no es solamente echar fuera y fuera. Y a veces usted no sabe ni qué está echando fuera, pero está diciendo fuera. No. Hay que saber, por eso hay que ordenarse. Cuando yo estoy llamando los espíritus de enfermedad, claro, llamarlo los espíritus de enfermedad de manera generalizada se puede. ¿Por qué? Porque cuando usted está llamando el espíritu de enfermedad es el nombre general, pero dentro del espíritu de enfermedad está el espíritu, está el espíritu mudo, el espíritu de la mujer encorvada, espíritu de locura, espíritu lunático, espíritu de esquizofrenia, amén. Entonces son espíritus de enfermedades que entran dentro de lo que es. Entonces todo lo que tiene que ver con la enfermedad, yo puedo llamarlo directamente, todo espíritu de enfermedad comienza a salir. No importa su nombre. Y si Dios te indique específicamente qué enfermedad es, usted lo llama por nombre. Amén. Sabiendo que no se ponga a estar diciendo todas las enfermedades, porque no todas las enfermedades son espíritus. Amén. Pero sabemos que los demonios operan en ese sentido. Hay gente que vive con dolores por todos los lados. Por dolores en todo el cuerpo. Y yo siempre me acuerdo de cuando en el 2013 hicimos una liberación que nunca voy a olvidar. Como un jovencito, estábamos haciendo liberación a ese joven y de repente se manifestó un demonio, un espíritu de enfermedad, y esa persona, los dedos se le pusieron como alguien que tuviera, se me olvidó ese tipo de enfermedad que le deforma los dedos, se le deforman todos los dedos y da mucho dolor en las articulaciones. Y ese muchacho se le pusieron las manos así, todas como engarrotadas, los dedos deformes, la artritis, amén, con los dedos deformes y todo, y es un chico joven, amén, pero ese espíritu estaba trabajando en la vida de él para la vejez. Hay demonios que entran en la niñez, óigame, hay demonios que entran en la niñez, sépalo, para ellos manifestarse en la adultez. Por eso es el peligro de los dibujos animados y los niños. Ejemplo, hay muchos dibujos animados que están siendo guiados por espíritus inmundos y entran, pero a veces entran en el niño para hacer un trabajo en la adolescencia o en la adultez. Y parece un juego inofensivo, por eso también usted, madre, pídale el discernimiento de espíritu a Dios. Porque hay muchos juegos que están destruyendo a la niñez, destruyendo las vidas, poniendo a los niños a que maten a sus demás compañeritos. Todo esto está pasando. Amén. Entonces, cuando yo tengo esto claro y sé cómo ellos están ramificados, yo voy a llamarlo en un orden. Yo no voy a llamar al azar. La revelación del Espíritu Santo, pero el conocimiento. Recuerden que hemos hablado de llamarlo o conocerlo por cómo se manifiestan, cuáles son sus actitudes. Sabemos que hay demonios serpentinos, demonios que se mueven, que actúan como serpientes, demonios de concupiscencia, demonios de depravación, todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, que el principado que trabaja en el ocultismo, que opera, que trabaja con los brujos y les forma, es Valferjor, un principado que es el que le enseña a los brujos a cómo practicar
artes de magia y todo esto, esas cosas satánicas que usted ve que tantos brujos hacen. Pero usted ve porque ellos lo logran, porque ellos como brujos quieren lograr niveles, y al ellos hacer los sacrificios que se les pide, pues ellos logran niveles espirituales de las tinieblas. Y usted ve un brujo levitando, un brujo trasladándose de manera astral y todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque directamente ellos comienzan a ser formados por esos espíritus o esas entidades, estos principados que tienen esa función. Porque recuerden que la Biblia habla principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cada uno tiene una función. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos está llamando con urgencia a trabajar de manera correcta y organizada en el campo de la liberación. Recuerden, nunca se ponga a estar buscando los demonios debajo de la mesa. No, siempre soy la que digo, nuestro enfoque, un hombre y una mujer formado en la liberación, su enfoque va a ser ayunar, orar, buscar a Dios, meterse con Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué va a pasar? Los demonios mismos se van a manifestar. El Señor te va a hacer ver y te va a dar a entender cuando hay un demonio que está operando o moviéndose en los aires o moviéndose en el ambiente, y Él mismo va a activar la guerra espiritual. Mira, hay algo que me pasó el otro día tremendo. Yo me tiré aquí al silicio y estoy con un libro que lo voy a comenzar a leer. Yo no estaba orando. Tengo el libro en la mano y cuando voy a comenzar a leer el libro, lo tenía en la mano, se me activó y comencé a hablar en lengua, hablar en lengua. Y comencé y me agarró el espíritu y hablando en lengua. Ese momento, porque conozco una persona que Dios lo usa muy fuerte en el don de interpretación de lenguas. Y cuando estoy hablando lengua, grabo solamente un espacio de esto. Y cuando lo grabo, la persona que me da el don de interpretación me dice, mira qué pasa. Cuando tú comienzas a orar, el Espíritu primeramente te lleva a agradecer. Mire lo que es la profundidad. Agradecerle a Dios por todo lo que está haciendo en el ministerio en tu vida. Pero de repente comienzas a pelear y a hacer guerra espiritual, atando y echando fuera espíritu de división, espíritu de contienda, espíritu de murmuración. Oye, así. Por eso es que el tema, mire, la lengua en la guerra espiritual es más fuerte de lo que pensamos. Por eso es que hay tanta guerra para que la gente no hable lengua. Y dice que no hay que hablar lengua en la iglesia, o que no se debe de haber lengua, porque la lengua, eso es muy profundo el tema de la lengua. Hay lengua que Dios lo usa. Yo he podido tener experiencia echando fuera demonios, hablando lengua en sueños, pero luego despertarme y el Señor ponerme a señalar algo, y yo sé que estoy echando fuera demonios a través de esa lengua, aunque no la entienda. Y de repente usted está muy bien, pero se activa. Y mira, yo no estaba ni pensando ni en reprender, ni echar fuera demonios. Yo estaba pensando en leer. Y cuando voy a leer, el Espíritu me toma, porque en ese momento había que hacer ese trabajo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dimensiones profundas en lo que es el campo de la liberación y en el campo de la guerra espiritual que se activa. Y el mismo Dios te va llevando. Entonces, por eso es la importancia de nosotros no querer hacer la liberación, ni forzar una liberación, ni hacerle nuestra propia fuerza. Una cosa importantísima, la persona tiene que tener puertas cerradas. Una persona que esté viviendo en pecado y haciendo lo que quiera, yo no puedo no puedo venir y a querer estar haciéndole liberación, y te hago liberación, pero tú estás haciendo de todo, tú estás viviendo una vida depravada, tú estás no te sometes, vives como quieres y quieres liberación. Entonces lo que está es, te sacan por un lado los demonios, y los demonios vuelven y entran, y luego entonces es peor. Entonces por eso es importante uno aconsejar, porque hay gente que dice, bueno, me duele la cabeza, hágame una liberación porque siento dolor de cabeza. Me duele un ojo, hágame una liberación. Me duele un dedo, hágame una liberación. Me duele una pierna, es un demonio. Me duele la rodilla, es un demonio. Entonces ya lo que hay es una paranoia.
y todo es demonio, y todo le he hecho la culpa del demonio, y todo, y todo, y todo. No, 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 no. El que es un ministro de liberación sabe distinguir, porque el Espíritu Santo te da el discernimiento, pero también por el conocimiento. Tú tienes que discernir, tú no puedes, ¿qué tú dices? Que tú eres la cabeza que te haga una liberación, ven a hacértela. No, eso no es así. Por eso el que va a ministrar liberación tiene que trabajar con la persona, hacerle entender lo que es hacer, qué tiene que hacer antes de la liberación, durante la liberación y después de la liberación. Porque ellos van a querer volver a entrar, el espíritu inmundo que vuelve. Ellos van a querer volver a entrar. Si yo no cierro puertas, ellos van a entrar de nuevo. Y van entonces a tomar control y dice el estado de la persona va a ser peor que el primero. Entonces hay que vivir una vida de consagración. ¿Para qué se hace liberación? La liberación es específicamente para yo ser mejor en Dios, para yo fluir en Dios. ¿Por qué? Recuerden, una persona puede tener áreas atadas y vivir una vida correcta delante de Dios y no es que se va a perder, pero tiene más guerra desde adentro para hacer la voluntad de Dios. Porque desde adentro ellos están atacando, están atormentando, están maltratándote emocionalmente. Entonces, cuando ellos salen, tú fluyes. Amén. Hay un gozo, hay un fluir, hay una manifestación, entiendes. Hay gente que ellos le bloquean hasta el entendimiento. Para que la gente, hay gente que dice, yo leo, que yo no leo, yo no entiendo nada. Es que no entiendo. Y de repente comienzan a recibir liberación. Y comienza un fluir. Amén. Hemos tenido experiencia de liberación con personas que es increíble cómo luego crecen espiritualmente. He visto ministerialmente cómo gente comienzan a fluir en su llamado después de haber tenido una liberación. Porque recuerda, la liberación no es un quítalo todo. La liberación no es para un beneficio mío solamente. La liberación es para ¿qué? Para yo poder crecer en Dios. ¿Por qué? Porque si me liberan, se tiene que ver un cambio. Yo no puedo tener lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de liberación? El que era lunático dejó de ser lunático. De hecho, aquella mujer que le sacaron los 7 espíritus inmundos, a María, creo que era María Magdalena, la que fue libre de aquellos espíritus inmundos. ¿Qué pasó? Después de eso ella trabajaba en el ministerio con Jesús. Entonces, ¿para qué es la liberación? La liberación es para yo poder fluir en mi llamado, para yo poder trabajar con excelencia para Dios, para que esos bloqueos, todas esas cosas que el enemigo a través de la atadura que hizo, lo que quiso hacer para mantenerme enclaustrada, yo ser libre y poder correr en el llamado de Dios para mi vida. Entonces, por eso le decía, 1% es de liberación y 1% es mío. Soy libre, ok, tú eres libre, pero ahora tú tienes que trabajar con el área. Ejemplo, una persona, hay espíritus que provocan, que cuando te atan, espíritus de ira, que quieren ver sangre. Ejemplo, ustedes ven esas fiestas ahora de Halloween, siempre matan unos cuantos, porque es un espíritu sanguinario. Amén. Una persona puede estar poseída por un espíritu de ira, pero ¿qué pasa con esto? El espíritu de ira sale, pero está la obra de la carne, que me pone entonces a enojarme. Si yo le doy rienda suelta, yo tengo que entonces implantar el dominio propio. Cuando me quiere venir la ira, no, yo te sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, ya no, que el demonio me hizo. No, espérate. Ese espíritu se echó fuera. Porque hay uno que le damos tanta libertad que te controla. Pero ya cuando ya te lo echan fuera, queda tu carne. Entonces, ahí es donde yo tengo que someterme. Amén. Y no dejar que la ira me controle. Entonces, cuando estamos nosotros en ese nivel espiritual, es una bendición. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo comienza a ordenarme. Lo que son demonios son echados fuera. Mi vida comienza a ser restaurada. Otra cosa, hermano, miren, ellos te dejan tan contaminado y tan dañado. Hay gente que me ha dicho después de una liberación que me siento vacía. Claro, ¿por qué? Porque todas esas áreas, esos demonios que estaban ahí, al ellos salir, recuerda que la casa queda vacía, esas áreas quedan vacías y luego entra el Espíritu Santo y comienza, a esas áreas y comienza a sanar, comienza a restaurar y usted ve que la gente ya tiene otro rostro.
La gente ya comienza a operar de manera diferente. Yo les decía, hermano, yo tenía un espíritu de pánico, de miedo terrible. Siempre lo he testificado. Miedo a la gente, miedo a la multitud, miedo a pararme, miedo a hablar. Miedo era una cosa que era tan fuerte que me temblaba el rostro. Era algo era una cosa, los demonios tomaron tanto control que me temblaba, me desencajaba en la cara. Literal. Mi cara se desencajaba. Y cuando yo recibí liberación, entonces ya tenía así el pánico, pero ya era de la secuela que me dejó. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Entonces, ahí utilizar el dominio propio. Y ir yendo por encima de lo que yo quería. Por encima del pánico de no querer conocer gente, de no pararme, de no hablar con nadie. Entonces tuve que trabajar eso. Y al irlo trabajando poco a poco, el Espíritu Santo entonces me fue dando fuerza y entonces, mira, llegó a mi vida una seguridad tremenda, hermano. Mire, el Espíritu Santo me llenó y me dio esa seguridad. ¿Por qué? Porque lo trabajé. ¿Por qué? Porque entonces me sacaron, me hicieron liberación. Pero luego esa secuela que quedó, yo tuve que trabajarla yo, con ayuno, con oración y con decisión. ¿Y qué pasó? Fue sanando poco a poco. Fui sanando. Y hermano, se lo digo, para la gloria de Dios, yo me puedo parar delante de quien sea. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo, pero yo tuve que tomar una determinación después de haber recibido una liberación. Y hay gente que dice, ay no, pues yo tengo el mismo miedo, el mismo temor. No, porque hay una parte humana que yo tengo que luchar. ¿Cómo? Creyendo lo que Dios dijo de mí. Y no permitir que yo enclaustre en lo que Dios me dio. Y cuando yo practico, cuando yo acciono, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a venir y me va a ayudar, me va a llenar de seguridad, me va a llenar de gozo, me va a llenar de amor, me va a llenar de paz. Y cuando ya lo que antes me angustiaba, me da paz. ¿Por qué? Porque ya esas áreas fueron llenas totalmente por el Espíritu Santo. Amén. Entonces se puede. Y por eso es que hay que establecer la diferencia entre todas estas cosas. Para yo saber cómo cómo trabajan esos espíritus y cómo se ramifican, cómo se organizan, cómo echarlos fuera cuando están unidos. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, poder llamar el espíritu de enfermedad de manera generalizada o demonios de enfermedades específicas. Igualmente en el ámbito de los espíritus sexuales, está la depravación, están las orgías, están la lascivia, la lujuria, adulterio, fornicación, todos esos son espíritus sexuales. Entonces todos ellos están ramificados. Entonces todos los espíritus sexuales que operan en esta vida salen fuera. Y entonces ya ahí usted está llamando, puede llamar el espíritu de depravación, puede llamar de manera individual el espíritu de lujuria, de lascivia, pero también lo puede generalizar en lo que son los espíritus sexuales. Ve, entonces cuando yo sé cómo se ramifican entre sexuales, enfermedades. De hecho el libro Cerdos en las Salas, este libro, el mío, este no es el mío es azul, pero ahora ellos están viniendo en esta portada. Ahí, este libro es buenísimo. De hecho es el libro con el cual inicié en liberación. Y ahí habla de cómo se están ramificados. Hay un listado grandísimo que no lo vamos a leer ahora, lo hemos leído en otras ocasiones, pero siempre es bueno retroalimentar, hablar, volver a hablar, volver, para nosotros saber todo esto. Amén. Entonces, es más o menos lo que vamos a hablar. Hay más cosas aquí, pero vamos a dejarlo hasta aquí por la hora. Pero usted quédese con estas palabras. Estamos sorprendidos de la manera en cómo el Señor está trabajando en liberación, cómo está operando en las vidas, en el tema de la liberación, muchísimas liberaciones. Y para la gloria de Dios estamos viendo resultados muy bonitos. Qué lindo es saber y ver cómo el Señor está sanando vida, cómo está sanando emocionalmente, cómo está desarraigando gente de pactos generacionales
cómo poder, no solamente está, porque a veces no solamente es un pacto, a veces son muchos pactos que la persona hace, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, a veces la persona sabe que lo hizo, otras veces no. Amén, porque nada más en el momento que usted pisa un lugar en donde se practica brujería, hechicería, usted está pactando su vida. ¿Por qué? Porque usted está dándole una legalidad a ese espíritu, a esa entidad con quien están trabajando esos demonios. Y luego a veces le piden un hijo, le piden un familiar y así comienzan a hacer muchísimo caos y destrucción. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, quería que nosotros retroalimentáramos esto, porque no es dar muchos temas, que hay mucho que hablar en liberación, pero es importante redundar una y otra vez para que cuando nosotros estemos frente a una liberación podamos hacerlo bien. Una cosa que de hecho me gustó muchísimo, que en la liberación que tuvimos, porque hubo mucha liberación este fin de semana, el apoyo, cuando hay un apoyo de otros que conocen la liberación. Por eso que si lo que estaban en la iglesia que yo estuve, algo que vieron, que ejemplo, podía yo comenzar una liberación y luego se la dejaba a la pastora y seguía en otra. ¿Por qué? Porque cuando uno está ministrando, uno no se puede enfocar en una sola persona. Si tiene un equipo, genial. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer muchas cosas, pero yo si me dedico solo a uno, a veces los demonios son astutos. Ellos trabajan para que no se haga el trabajo completo. Usted que ministre, usted que predique, tiene que pedirle al Señor, Señor, levántame gente que me ayude. Y luego discernir esto. Si usted va a ministrar a un grupo y usted ve que se está manifestando y uno que otro, y usted se dedica a un solo, ahí media hora, 1 hora, 2 horas, porque no quiere salir, ya Dios no hizo todo lo que quería hacer. Entonces, en el campo de la administración hay que entender todo esto. Por eso es que hay que desarrollarse, trabajar en equipo. Tú comienzas, bueno, si hay más, si hay 2, si hay 3 que ya tienen el conocimiento, te manifestaste mientras estamos orando, hay manifestación demoníaca. Bueno, comienzo a orar por liberación, pero se lo paso a otro y sigo orando. ¿Por qué? Porque hay que discernir, no puedo cerrar mis ojos, tengo que tener unos ojos abiertos, porque a veces ellos se manifiestan para no dejar que Dios haga lo que quiere hacer. Pero cuando el Señor nos da la sabiduría y el discernimiento, podemos entonces echarlo fuera, pero también hacer lo demás que Dios quería. Orar por los demás, por sanidad, por otra persona para fortaleza, una palabra que Dios quiera dar. Entonces se hace todo lo que Dios quiere y se echan fuera los demonios. Entonces hay que hacer el trabajo bien. Cuando en una iglesia los pastores que tienen el área de liberación tienen que formar y tienen que organizar su equipo para poder, cuando suceden ese tipo de cosas, poder delegarles porque ya tienen el conocimiento, ya saben cómo lo tienen que hacer. Esas cosas, hermano, de chillar todo el mundo a la vez, eso no lo haga. Esas emociones de que desde que ven que hay una manifestación demoníaca, saben que usted cállese. El que está al frente es el que tiene la autoridad. Hay gente que cuando se manifiesta un demonio comienza todo el mundo a chillar, y fuera, y te va. Que no. Usted se queda callado orando y cubriendo y mirando de que no se golpee. Y el que está al frente es el que tiene la autoridad. No es porque todo el mundo chille que los demonios van a salir. Eso es desorden. Uno dirige y los demás cubren. Pero la gente se llena de una emoción cuando ve la manifestación y comienzan a chillar todo el mundo junto. Y tú te vas y el otro y todo el mundo dando orden. No. Usted, como una persona que Dios está usando y está preparándolo, no hay que ni llenarse de, yo qué sé, porque cuando ven que los demonios se manifiestan, como que también en esa misma energía se meten y comienzan a todo el mundo a gritarle. Y a veces le hacen una ronda que la persona, aunque el demonio directo está ahí, pero la persona cuando ese demonio se va queda también tocada, golpeada. Y a veces le hacen una ronda que la persona está sudando. Y lo que están pensando es en el demonio. Hay que pensar en la persona, en cuidarla. Amén. Entonces, ¿cómo es el orden? Si se manifestó, hay uno que va a tomar la autoridad. Y los demás están pendientes. Nunca cierre los ojos, aunque sea usted ministrando, que no sea liberación. Nunca para usted ministrar a alguien ministre con los ojos cerrados. No, porque usted tiene que ver qué está pasando.
La administración, la comunión no está por tener los ojos cerrados. No, la comunión es tener la unidad con el Espíritu Santo que te va revelando. Amén. Entonces es importante ese punto, el orden. Siempre lo voy a recargar. Cuando alguien está al frente, usted calle, no repita y esté, porque hay un desorden ahí. Usted calle. Ahora que Dios te revela, llámate al Espíritu, porque Dios te lo reveló, claro, perfecto. Hasta que no te digan, ven, pasa tú y ahora no. Ahora tú libera, ahora ponte tú, perfecto. Y eso se ve de lindo. Canten, pueden cantar alabanza, pero bajita, suave. No tienen que gritar, suave. Mientras el otro que está liberando puede liberar como Dios le indique. Pero los demás si van a cantar suave, si van a adorar suave, despacio. Porque esto hay una armonía en el espíritu. Y la gente así discierne. De hecho, a veces cuando somos muchos, nos ponemos, lo que pasa es que en el equipo que tenemos ahora no somos muchos. A veces lo ponemos de rodillas. Otros están al frente mirando a ver si le pasa algo a los lados, por si los demonios se ponen agresivos. Y ahí estamos todos haciendo nuestro trabajo y todos estamos cooperando. Amén. No es el gritar, es en el orden. Eso también le quería decir. Pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado en esta